Y hoy el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador actualmente del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo Aspen Institute, Capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar los lunes contigo y con tu auditorio. Adelante, querido Juan Ramón. Pues, Joaquín, en la columna que escribí el día de hoy en el Universal, como suelo hacerlo cada 15 días, hablo de algo que me parece interesante que traigamos a cuento esta tarde. Hablo de la necesidad que tenemos de reconocer nuestras diferencias. Ya lo habíamos apuntado la semana pasada aquí en el programa, en el libro que presentamos en la FIL de Guadalajara, que por cierto suscitó una discusión muy interesante y creo que ha tenido una buena acogida. Pero el punto es que en ese mismo análisis hemos insistido una y otra vez que el problema tiene que empezar por reconocer cabalmente cuáles son las tensiones que tenemos en este momento, digamos que en las democracias occidentales, porque todas compartimos de alguna manera algunos de los problemas que se van acentuando conforme van pasando los años y conforme van decantándose cada vez con más nitidez cuáles son las razones de los nuevos problemas que hoy confrontan esas democracias, incluida la nuestra, la de México. Y uno de los puntos fundamentales a los que llegan todos los análisis que hemos ido de alguna manera recopilando en este esfuerzo que tiene ya varios años, apuntan a un punto fundamental, Joaquín, que es la desigualdad. La desigualdad que no hemos sabido atender en general en este modelo de desarrollo en donde se ha dejado a los mercados actuar de manera excesiva, y evidentemente esto ha generado muchos desequilibrios internos que inclusive en algunas democracias más maduras como los Estados Unidos o como Gran Bretaña explican en buena medida por qué en las últimas elecciones, en el último referendo, en el caso del Reino Unido, ganaron propuestas que hubieran parecido poco probables de ganar apenas hace unos cuantos años. Bueno, apuntan al tema de la desigualdad. Y por eso me pareció oportuno que ahora que se están cumpliendo 5 años, los primeros 5 años de este gobierno, revisar algunos indicadores externos para ver cómo va México en este tema de la desigualdad y de la capacidad para competir en un mundo cada vez más interdependiente. Y un primer documento que me gustaría comentar con ustedes esta tarde es el informe que salió hace algunas cuantas semanas del Globo Económico Mundial, del grupo que se reúne año tras año en Davos, a donde gustaban ir los políticos mexicanos casi siempre a tomarse fotografías, pero que en ese foro también se discute este reporte global de competitividad, y el de 2017-2018, Joaquín, pues no deja muy bien a México. Te voy a dar algunos datos comparativos con el 2012 a propósito de estos primeros 5 años de gobierno. Según este grupo de expertos internacionales del reporte global de competitividad, el PIB per cápita, es decir, la riqueza general del país dividida entre el número de habitantes, en 2012 era de $9,500 por persona. Si toda la riqueza de México se distribuyera de manera equitativa, nos tocarían $9,500 a cada uno de los mexicanos. Sabemos que no se distribuyen así, es un indicador impreciso, pero es un indicador que les gusta mucho a los economistas. Bueno, pues el PIB per cápita de 2.500 en 2012 bajó, Joaquín, en estos 5 años a 8.500. No es una disminución que me parezca menor. ¿Por qué bajó?
Bueno, pues porque no crecimos lo suficiente y porque en todo caso la población del país creció más que lo que creció la economía. Entonces, al hacer la división, pues resulta que hay una disminución de cerca de $1,000. Pero otros indicadores tampoco nos dejan bien. Uno que a mí me ha preocupado mucho desde hace tiempo tiene que ver con la calidad del sistema educativo. En 2012, Joaquín, el sistema educativo mexicano aparecía en el lugar número 107 de entre 140 países que fueron evaluados. Pues en 2017 el sistema educativo mexicano bajó un lugar, está en el número 108. Y otros indicadores también nos muestran que en el mejor de los casos hay un estancamiento. Fíjate, en relación a la capacidad de innovación tan importante para el desarrollo de los países, México pasó del lugar 63 hace 5 años al lugar 56, una pequeña mejoría. En la infraestructura para la ciencia y la tecnología pasó del lugar 66 al 62. Y en lo que se refiere a la calidad de las instituciones de investigación, del 54 al 46. Y otro documento que me parece importante señalar, otra vez con indicadores externos, es el que apareció hace unos días en otra publicación de cierto prestigio, digamos de buen prestigio internacional, Bloomberg Business Week, el 28 de noviembre, y ahí aparecen algunos datos sobre México que me preocupan muchísimo. Por ejemplo, que otro indicador internacional, el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide la desigualdad en los países, pues muestra que México tiene la mayor desigualdad de los 35 países que forman parte de la OCDE, que el crecimiento de México ha sido otra vez muy por debajo del promedio de este otro grupo de países con el que se nos compara. Y la verdad de las cosas es que lo que dice este reporte de Bloomberg es que hay muy poca inversión productiva en México y que el tema de los salarios sigue siendo un problema fundamental. Fíjate que este tema de los salarios es tan grave que México sigue obviamente teniendo el mayor rezago salarial de todos los países de la OCDE. Se acaba de aumentar hace poco 10%. Subió a 88 pesos. El salario mínimo en México es de $4.70. No puede ser que sigamos teniendo un salario mínimo tan bajo. Aún la Coparmex había planteado que por lo menos se elevara a 95 pesos. Un líder sindical del Canadá, y eso explica por qué cuando vino hace poco a México el primer ministro Trudeau llegó a hablar de los salarios. Un líder sindical de Canadá hizo esta declaración, Joaquín. Trabaja en una de las plantas automotrices de Canadá y decía, con el salario que yo recibo en esta planta automotriz, en 5 meses me puedo comprar uno de los automóviles que aquí producimos. Y hizo la comparación. En ese mismo lapso de tiempo, un trabajador de una planta automotriz en México, en esos 5 meses, le alcanzaría para comprar las 4 llantas del vehículo. Es decir, la asimetría sigue siendo brutal. Y si a eso le agregamos los costos de la corrupción y del crimen y la violencia, que para el Foro Económico Mundial siguen siendo los principales problemas para hacer negocios en el mundo, y México ahí aparece en uno de los primeros lugares, pues la verdad es que vemos que los indicadores externos que evalúan a México desde diversos ángulos, con diversos criterios, con todas las limitaciones que puedan estos tener, no nos dejan en una buena situación, Joaquín. Yo creo que si queremos realmente que las cosas mejoren en el país en los próximos años, y ojalá que así sea, ahora que vienen ya las disputas electorales, pues queremos escuchar las propuestas que ojalá empiecen por reconocer los problemas que tenemos, que no son menores,
que pueden resolverse si tenemos la capacidad de autocrítica para entenderlos, para aceptarlos y para generar propuestas que vayan más allá de las que hasta ahora se han planteado y que a 5 años, a pesar de lo que pueda decir la versión oficial de lo que ha ocurrido en el país, estos indicadores nos dicen, por lo menos en estos rubros que hemos comentado, las cosas no han marchado bien, pero eso no quiere decir que estemos condenados a mantenerlas así el resto de nuestra vida. Hay que revisarlas, analizarlas, tener autocrítica y con base en ello plantear nuevas alternativas para México. Por lo pronto, estos son los indicadores que quise esta tarde traer al programa y dejarlos para que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo, muchas gracias, buenas tardes. El doctor Juan Ramón de la Fuente, muy buenas tardes, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo Aspen Institute, Capítulo México.